en un remoto pueblo de Maine. A fines del siglo XIX, se ocultan secretos siniestros dentro de las paredes del convento de Santa Lucía. Durante años, un comportamiento extraño comenzó a notarse entre las monjas que habitaban este lugar. Sus miradas eran cada vez más vacías y sus sonrisas más forzadas. Pero nada podía preparar a la comunidad para las primeras desapariciones misteriosas que comenzaron a azotar el convento. Huérfanos y residentes del pueblo murieron en circunstancias inexplicables y las monjas, bajo la estricta supervisión de la temida Madre Superior, parecían más absortas en sus rituales que nunca. Los hallazgos recientes han desenterrado otros secretos, revelando registros incriminadores que apuntan a prácticas aterradoras llevadas a cabo en nombre de la devoción. Correspondencia secreta entre el clero y un médico corrupto sugiere que el convento era un frente para una red oscura que encubría la desaparición de inocentes, disfrazando el horror bajo un manto de caridad. La comunidad, que por generaciones había venerado a estas mujeres, se encuentra ahora atrapada en un ciclo de incredulidad y horror. Un testimonio de una sobreviviente, ahora anciana, relata cómo ella fue testigo de rituales de devoción perturbadores que trascendieron lo imaginable. Sus palabras, llenas de miedo y melancolía, nos revelan las verdaderas intenciones detrás de las paredes de piedra caliza del convento, revelando las luchas internas de las novicias en un sistema que las había convertido en víctimas de su propia fe. A medida que la investigación se profundiza, un oscuro telón de fondo emerge. Las conexiones entre el convento de Santa Lucía y otras instituciones en la región son cada vez más evidentes. Sus atrocidades no eran únicas, sino parte de un patrón de abuso sistémico que se extendía más allá de los límites del convento, dejando un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Y mientras las autoridades locales intentan sofocar el clamor de la verdad, un descubrimiento aún más perturbador emerge: los cuerpos enterrados. De las 19 monjas, hallados con grotescas sonrisas en sus rostros, sugieren que el ritual de devoción encubría un horror inimaginable y una complicidad que abarca a la misma iglesia. Con cada nuevo hallazgo, la atmósfera se vuelve más opresiva, dejando claro que la verdad, tan profundamente enterrada en el silencio, podría ser más escalofriante de lo que jamás imaginamos. ¿Qué más secretos se ocultan en las sombras de Santa Lucía? Mientras la investigación avanzaba, los ecos de susurros llenaban el aire del pueblo. Cientos se congregaban en la plaza, buscando respuestas, buscando verdad. Y en medio de este clamor, un nuevo hallazgo hizo temblar las bases del ya frágil entendimiento de lo que había sucedido dentro del convento de Santa Lucía. Un grupo de investigadores, revisando antiguos documentos, descubrió un diario desgastado oculto en un rincón polvoriento de la biblioteca del convento. Las páginas estaban decoloradas, pero las palabras eran nítidas, y cada línea parecía gritar: las almas puras son la ofrenda final. Decía una entrada particularmente inquietante: la devoción debe ser sellada en sangre. Solo así nuestra comunidad será bendecida. El corazón de los investigadores se aceleró. Sabían que esto no era un simple voto de silencio. Era una invocación a algo aterrador, un pacto oscuro que transformaba la fe en horror. La voz de la anciana sobreviviente resonaba en sus mentes. Había mencionado rituales,
Momentos donde la línea entre la devoción y el sacrificio se desdibujaba. Ahora las páginas de ese diario parecían confirmar sus peores miedos. Las monjas no solo eran actores en una obra macabra, sino que también eran cómplices en una serie de rituales perturbadores, donde niños huérfanos habían sido ofrecidos como sacrificios para asegurar la salvación del convento y su influencia. Los murmullos entre los habitantes crecieron. Se contagiaron la inquietud y el horror. Se hablaba de niñas llevadas a la oscuridad, de noches irreales, donde el canto de las monjas se mezclaba con llantos apagados. Algo no estaba bien en la luz tenue que iluminaba el convento. Las sombras de su pasado eran más pesadas, más inquietantes de lo que jamás habían imaginado. Los hombres del pueblo se reunieron para discutir el contenido del diario. Hombres fuertes, conocidos por su valor, temblaban al pensar que su salvación había dependido de actos tan repugnantes. Un anciano, que había perdido a su nieta en una de las desapariciones, exigió respuestas. La reunión se tornó cada vez más tensa. La presión crecía. «No podemos dejar que esto quede impune», gritó, su voz llena de dolor, haciendo eco entre las miradas atónitas de sus vecinos. En medio de esta creciente convulsión, la Madre Superior, con su presencia imponente, intentó desviar la atención. «Las palabras de ese diario son herejías», declaró en un tono autoritario, pero el murmullo creció ante su impotente negación. Tanta denegación solo avivó el fuego, y ante el creciente descontento, comenzó a sentir el calor del miedo colándose en su corazón. Pero el verdadero horror estaba por llegar. En un arranque de desesperación, un investigador decidió volver al convento esa misma noche. Había algo más que necesitaba descubrir. Y en su búsqueda, encontró una habitación secreta en una parte olvidada del convento. Al abrir la puerta, un aire helado lo envolvió. En el centro, un altar rudimentario cubierto de velas pequeñas y un bebé de porcelana, con una sonrisa grotesca pintada en su rostro. Alrededor, marcas en el suelo. Un círculo formado por tierra oscura. Y en ese instante, el suelo tembló. Un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche. Un eco de terror que hizo que su corazón se detuviera. Las monjas, vestidas de blanco, aparecieron en la entrada, sus ojos vacíos brillando bajo la tenue luz. Estaban allí, como sombras cobradas vida. Nada podría prepararlo para lo que estaba por suceder. El investigador, paralizado, comprendió que lo descubierto en el diario era solo el principio. Una red más, profunda y oscura, de horror lo esperaba. La verdad que había buscado se encontraba ahora entrelazada con una espiritualidad retorcida, y el tiempo se le escapaba. ¿Qué harían con él? ¿Qué otros secretos ocultos guardarían las monjas en su devota complicidad? Las respuestas permanecían en las tinieblas, y con un nudo en la garganta, comprendió que la historia estaba lejos de terminar. El investigador temblaba, mirando a las monjas que se acercaban. Sus rostros inalterables como máscaras, y sus ojos vacíos lo atravesaban como dagas. El aire se tornó denso, y un escalofrío recorrió su columna. Sabía que había algo más. Él había trastornado un nido de serpientes. El eco de sus propias esperanzas lo empujó hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Las monjas se movían con una precisión asombrosa, cortando el espacio entre ellos como sombras acechantes. En ese momento,
Un grito desgarrador rasgó el aire. Aquel sonido no provenía de él, sino de un hombre que había decidido seguirlo. Un valiente del pueblo que había perdido a su primogénita. Se había desvanecido entre las tinieblas de las desapariciones y con el corazón lleno de rencor. ¿Por qué? El hombre gritó, sus ojos desorbitados, en un intento desesperado de obtener respuestas. Las monjas lo ignoraron, dejando que el eco de su pregunta resonara entre las paredes de piedra caliza. De repente, algo iluminó la habitación. En un rincón, un viejo candil lanzó ritmos titilantes de luz. En la luz tenue, las sombras se movían como si tuvieran vida propia. El investigador giró la cabeza, buscando a su amigo ya desaparecido, pero encontró un viejo baúl cubierto de polvo en lugar de respuestas. Se acercó y lo abrió. Una serie de papeles viejos y amarillentos se apilaron en el interior. Era correspondencia. Sus manos temblaban al desarrollar el contenido. Las almas puras son el sacrificio eterno. Relatos sobre rituales y ofrecimientos. Cada línea era más perturbadora que la anterior. El documento más desgarrador se centraba en la conexión del convento con una serie de hospitales y hogares de acogida, donde los niños huérfanos eran llevados y nunca más vistos. Una anotación firmada por la Madre Superior revelaba prácticas de curación que eran en realidad sacrificios encubiertos. Este lugar no solo era un convento, susurró, el horror creciendo en su pecho. Era un centro de comercio para la devoción macabra. Pero por otro lado, una voz en su mente también manifestaba, y si acaso no eran las únicas. Justo cuando estaba por colapsar bajo la presión de su hallazgo, un murmullo salió de la oscuridad. Era la voz conocida, la anciana sobreviviente. «Ellas no actúan solas», murmuró, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía el investigador. «Las autoridades han estado cegadas por mucho tiempo. Ellos las protegen». Frases fragmentadas contaban la historia de la complicidad de la diócesis, de cómo el clero miraba hacia otro lado mientras la vida de los más vulnerables se desvanecía. Esa revelación hizo que el nudo en su garganta se hiciera aún más apremiante. La tensión aumentó. La respiración de su amigo se tornó inestable. Las monjas avanzaban, cada paso resonando como un retumbante tambor en el silencio. «Debemos salir de aquí. ¡Ya!», gritó el investigador, tomando a la anciana del brazo. Pero en ese segundo de distracción, las luces del candil se apagaron por completo. De la oscuridad, un sonido aterrador emergió. Un susurro colectivo atravesó el aire helado. Eran las voces de las monjas, susurrando en una lengua antigua, pero tan clara como el cristal. La ofrenda final es necesaria. La devoción debe ser sellada en sangre. Un grito desgarrador provino de atrás, un eco de lo inevitable, mientras la habitación se llenaba con una luz sobrenatural. Las sombras comenzaron a cobrar forma, y con un estallido de terror, el investigador comprendió que lo que había comenzado como una búsqueda de verdad estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento contra algo más antiguo y oscuro de lo que jamás había imaginado. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió, que era real y que era un reflejo de sus peores temores. La línea delgada entre la vida y la muerte se desdibujaba, y con cada latido, el horror se intensificaba. ¿Cuáles serían las verdaderas repercusiones de lo que habían descubierto? El silencio hizo eco tras el susurro colectivo de las monjas. La oscuridad se espesa como una niebla, envolviendo,
al investigador y a la anciana. La atmósfera se tornó opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Pero entonces, un estallido de ruido rompió la tensión. Un grito. No era un eco de miedo, sino una súplica espeluznante que rodeó la habitación. Los cuerpos de las monjas se movieron al unísono, y el investigador sintió una oleada de terror. ¡Corra!, gritó aferrando la mano de la anciana. Pero la oscuridad pareció cobrar vida. De repente la figura de un hombre emergió de las sombras. Era un policía del pueblo, su rostro demudado y su ropa desgastada. «¡No lo hagan!», clamó, balanceando una antorcha temblorosa. Pero en su mirada había algo más que miedo. Había reconocimiento. Se había adentrado en el convento buscando respuestas, pero en lugar de eso, se topó con un horror indescriptible. Ellas, las monjas, no son las únicas. El cura de la diócesis está involucrado, exclamó, una gota de sudor resbalando por su frente. Sus palabras caían pesadas, como piedras en un estanque. Las monjas avanzaron hacia ellos, pero el policía se interpuso. Los ritos, los sacrificios, son parte de un sistema. La sangre de los inocentes es parte de su fe retorcida. No se trata solo de este convento, dijo, mientras el terror brillaba en sus ojos. Han desaparecido niños de muchas parroquias, y la supervisión de la iglesia calla y protege ensangrentados. Con cada palabra del policía, el corazón del investigador se hacía más pesado. Recordó las desapariciones de niños, el silencio de los padres, el miedo que había cubierto el pueblo. Todo apuntaba a una red secreta, oscura y poderosa. La comunidad que una vez veneró a estas monjas estaba atrapada en una tela de araña de complicidad y dolor. Las monjas continuaron acercándose, sus rostros inalterables, con miradas que parecían perforar el alma. «¡Deténganse!», gritó el policía, levantando la antorcha. Pero era demasiado tarde. Una de las monjas hizo un gesto, y un profundo sonido resonó en el aire. Un canto que llenaba la habitación y buscaba apropiarse de sus mentes. De repente, la antorcha del policía cayó al suelo y se apagó, dejando todo en oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda del investigador, mientras la atmósfera cambiaba drásticamente. Sintió que los límites entre la razón y la locura se desvanecían. «¿Qué están haciendo?», murmuró, mientras sus pies retrocedían involuntariamente. Las monjas comenzaron a cantar, sus voces envolventes como una ola, mientras el investigador sintió un tirón en su pecho. Era como si sus propias esperanzas fueran drenadas por aquellas tonadas. Para su horror, notó que el canto se volvía cada vez más intenso y parecía ser eco de los ritos extraños que había leído en el diario. Las palabras retumbaban en su mente, llenas de oscuridad y desesperación. En un arranque desesperado, sacó la correspondencia antigua del baúl, agitándola en su mano mientras gritaba: «Esto es prueba. Los niños han sido desaparecidos en nombre de su fe. No pueden seguir así». Las monjas se detuvieron observándolo en silencio. Era un silencio que atravesaba la piel, un silencio profundo que encerraba años de secretos. Entonces, algo extraordinario sucedió. La ágil mujer que lideraba a las monjas, con su porte solemne, dio un paso adelante. «¿Qué harás con esa verdad?», preguntó en un murmullo escalofriante. «El pueblo necesita nuestra devoción tanto como nosotros necesitamos a sus inocentes».
De pronto, todo se oscureció aún más y un grito penetrante resonó, desquebrajando el ambiente tenso. La anciana sobreviviente cayó al suelo, un atisbo de miedo brillando en su mirada. ¡No!, gritó el investigador. Pero fue demasiado tarde. Justo cuando unas manos espectrales se alzaron en la penumbra, un sonido ensordecedor hizo que la estructura temblara. La antigua edificación se sacudió y un tremor recorrió sus muros. El investigador luchó por mantenerse en pie, mientras a su alrededor la realidad se deshebraba como hilos rotos. «¿Qué está pasando?», gritó. Pero las sombras lo engulleron. La última imagen que tuvo fue la de las monjas, levantando los brazos hacia el techo, orando a una fuerza desconocida. Entonces todo quedó en silencio. Reinó una calma opresiva, pero en su interior, el investigador sabía que esto no era el fin. Algo más había despertado en el convento, y con él, las vidas de todos a su alrededor estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Volvería a salir de ahí? ¿Qué consecuencias traería el despertar de esa oscuridad secreta? Las respuestas eran un eco distante, un eco que resonaba con horror mientras la verdad se acercaba. El silencio reinaba en el convento tras el sangriento canto de las monjas. Una sensación de opresión llenaba el aire, como si un gran peso se hubiera asentado sobre las almas de todos los presentes. El investigador y el policía se miraron, el horror reflejado en sus ojos. Nada podía prepararlos para lo que estaba por venir. De pronto, un vibrante estallido rompió la calma. Un grito fuerte y desgarrador resonó del fondo del convento. Era un sonido de agonía que atravesó sus corazones. Sin pensarlo, ambos hombres se lanzaron en esa dirección, sus pasos resonando en el suelo de piedra. La anciana sobreviviente siguió, temblando. Sabía que había algo profundamente equivocado. Llegaron a una habitación oscura, donde una ventana abierta dejaba entrar un rayo de luna. En el centro, un altar de madera, cubierto de velas derretidas. Y al lado, un cuerpo, un niño, inmóvil, con una expresión de terror congelada en su rostro. El investigador se arrodilló. El mundo a su alrededor se desvaneció. «¿Qué han hecho?», murmuró. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. De repente, la anciana, aferrándose al borde de su vestido largo, susurró con voz temblorosa: «Este no es el primero, él es solo el último». En ese instante, el policía la miró con ojos llenos de horror. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, mientras su mente intentaba asimilar la realidad. Los registros. Hay un diario. No solo era el convento. Hay otros lugares, iglesias en toda la región. Su voz se apagó, pero sus palabras resonaban como un eco. «Se han llevado a muchos niños. Alguien en la diócesis está involucrado. Como un culto. Algo que ha estado sucediendo durante años». Aturdido, el investigador se deslizó hacia un viejo baúl en la esquina. Al abrirlo encontró documentos arrugados, cartas de correspondencia entre el convento y una serie de hospitales de la zona. Cada página destilaba horror. «La devoción está justificada por el sacrificio», leía en voz alta. «La sangre de los inocentes es la ofrenda que sostiene la fe. Se requieren almas puras para mantener el grial bendito». Su voz temblaba. Cada palabra lo atrapaba más en un mundo oscuro. «¿Quién lo permite?», preguntó el policía, el rostro empalidecido. «¿Quiénes son los responsables de esto?». La anciana, ahora cubierta de lágrimas, apretó los puños. «Los hombres de la diócesis, algunos en el consejo de la ciudad. Todos miran hacia otro lado. Esto es más grande de lo que pensamos». Un rugido de ira y dolor salió de su interior
mientras las revelaciones se apoderaban de él. ¿Cuántas vidas se habían sacrificado en nombre de una fe retorcida? La comunidad había venerado a las monjas. Ahora, el horror les estallaba en la cara. Las sombras del convento se alzaban a su alrededor, tan pesadas como su conciencia. Y, de repente, una luz brillante emanó del altar. La figura de la Madre Superior apareció en el umbral, resplandeciente como un espectro. ¿Qué hacen aquí, perturbadores de la paz? Su voz sin emoción resonó con poder. El miedo recorrió la espalda del investigador. «Esto tiene que parar», gritó, su voz resonando más fuerte que nunca. «Sabemos lo que han hecho. No pueden seguir con esto». Ella sonrió con frialdad. «¿Acaso habéis encontrado la verdad? Pero ¿y si lo que creéis es la verdad? ¿No es más que una parte del juego?». Y con esas palabras, todo giró en su mente. La realidad que conocía ahora parecía tambalearse. Con un gesto de su mano, comenzó a hablar un lenguaje antiguo, y el aire a su alrededor se volvió pesado, como si todo estuviera a punto de cambiar. Las sombras se arremolinaron. Un espejo viejo y polvoriento en la pared comenzó a brillar, y por un instante el investigador vio en él visiones de niños, sus rostros asustados, llamando en silencio. En ese instante fue claro: la verdad no solo era cruel, era multifacética. Quizás esos sacrificios no solo eran para mantener el poder del convento, sino que escondían algo aún más oscuro. El tiempo parecía detenerse. El eco del canto continuo de las monjas resonó como un mantra, un recordatorio de que el horror apenas comenzaba. ¿Qué otra verdad revelaría el espejo roto de sus propias creencias? ¿Qué más escondería él? ¿Convento de Santa Lucía? Las respuestas estaban a punto de ser reveladas, pero el precio a pagar sería más alto de lo que jamás podrían haber imaginado. El aire era espeso, como si el mismo convento respirara, y la tensión entre el investigador, el policía y la anciana crecía. La Madre Superiora seguía de pie en el umbral, sus ojos como dos pozos oscuros, mientras las sombras danzaban a su alrededor. De pronto, un susurro rompió el silencio. ¿Qué tal si el sacrificio de este niño fuera solo el eco de un grito mayor? Antes de que alguien pudiese responder, el policía agarró el brazo del investigador, empujándolo hacia el altar. «Mira», dijo, señalando algo en el suelo. Había marcas profundas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado hacia abajo. Acelerando su respiración y sintiendo un nudo en el estómago, el investigador se acercó, apenas logrando contener el miedo. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre un viejo libro de registro desgastado y cubierto de polvo en el altar. Rápidamente lo abrió, y al leer las palabras, un escalofrío recorrió su espalda. «Las almas puras son el sello de nuestra fe», era el primer renglón. Pero al pasar las páginas, sus manos comenzaron a temblar. El convento de Santa Lucía ha sido el guardián de los secretos, de los niños desaparecidos en nombre de la devoción. Leyó en voz alta. Su pecho subía y bajaba con cada palabra, sintiendo que una verdad horrible lo golpeaba. El documento contenía detalles sobre rituales de purificación que involucraban a los huérfanos, mencionando métodos que eran más que perturbadores. Tisis, histeria y melancolía eran solo palabras suaves en comparación con lo que realmente significaban. «¿Cómo?», empezó a articular el policía, pero las palabras se le fueron. La anciana respiraba entrecortadamente, murmurando oraciones. «No puede ser.
Su voz se extinguía, pero sus ojos reflejaban el horror en su mente. Las monjas, en lo que parecía un ritual ensayado, comenzaron a murmurar, sus voces alzándose. En un instante, la Madre Superiora hizo un gesto. Las luces en el cuarto parpadearon y las velas comenzaron a chisporrotear, como si la misma habitación respondiera a su llamado. Hoy, el sacrificio trae bendición. Hoy, la sangre purificará nuestra comunidad. La gravedad de sus palabras caló hondo. Fueron interrupciones de decisiones que podían cambiarlo todo. El investigador abrazó el libro, sintiendo que era su única conexión con la verdad. «¡Esto tiene que parar!», gritó, su voz resonando con la desesperación acumulada. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un estruendo procedió del pasillo, seguido de pasos apresurados. «¡Las autoridades! ¡Estamos rodeados!», gritó el policía, con un rostro más pálido que nunca. «Tienen que escuchar esto». Pero la Madre Superior no mostró signos de pánico. En cambio, sonrió de forma inquietante. «¿Crees que ellos vendrán a ayudar? ¿Ellos son parte de esto?». Su voz era firme y segura. Las puertas de la habitación se abrieron de par en par y varias sombras entraron. Eran miembros de la oficina del pueblo, todos ellos visiblemente confundidos y armados con la autoridad. En un instante, la atmósfera se tornó más intensa. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó uno de ellos, su voz temblorosa ante la visión del altar. «La verdad», exclamó el investigador, sosteniendo el libro. Pero el horror solo creció cuando las miradas de los oficiales de policía se detuvieron en la Madre. «Superior, ¿cuál verdad?», comenzó a acercarse, su tono de burla calaba hondo. «Dime, ¿quién asegurará que no paguen el precio por saberla?». Entonces un grito atronador desgarró el aire. Era el sonido de un niño, un eco lejanamente conocido, resonando en sus mentes. La Madre Superior alzó la mano. «Hoy, revelaremos lo que hemos guardado. Hoy, su fe será sellada». Un choque de luces brilló, provocando que el corazón del investigador se detuviera por un instante. Un nuevo horror palpitó en sus venas cuando comprendió que la figura del niño en la habitación no era una víctima, sino un símbolo, el eco de un ciclo que nunca terminaría. Con su voz retumbando, la Madre Superior los miró a todos y dijo: «La verdad no solo pesa, también exige un sacrificio». Y con eso, la atmósfera pareció romperse. El nudo en su garganta se transformó en terror puro. Si la comunidad pensaba que esto era el final, se equivocaban. La sombra del convento era solo la cubierta de una red siniestra que se extendía mucho más allá de sus muros. ¿Qué secretos aún no habían salido a la luz? ¿Y quiénes serían sus siguientes víctimas? Las luces parpadearon, el tiempo se detuvo y la verdad estaba a un susurro de cambiar todo. Todo lo que habían asumido estaba a punto de desmoronarse. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y en un giro inesperado comprendieron que nadie estaba a salvo. ¿Cuál sería el siguiente paso en este oscuro juego? ¿Quiénes serían los verdaderos culpables? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El aire en el convento de Santa Lucía estaba cargado de un miedo palpable. La Madre Superior, con su presencia autoritaria, había quedado atrapada entre la ira de los hombres del pueblo y la determinación del investigador y el policía. Pero justo cuando parecía que la verdad podría salir a la luz, un grito desgarrador resonó a través de los muros. De piedra caliza,
llamando a todos a detenerse en sus pasos. La anciana sobreviviente, aún temblorosa, miraba al altar con terror. «No pueden dejar que todo se escape», suplicó con la voz rota. El niño que habían encontrado aún yacía en el altar, un recordatorio frío de los secretos ocultos que acechaban entre esas paredes. Pero el horror aún no había terminado. «Relatos antiguos nos advierten», murmuró, mientras el horror se dibujaba en su rostro. «Las almas puras han sido requeridas, no solo aquí». Sus ojos se oscurecieron. «No somos los únicos. Las parroquias de la región han tenido la misma depuración. El convento no solo encierra sus secretos, son cadenas más largas y más oscuras. Deben actuar, o se lo llevarán todo». De pronto, un estallido iluminó la habitación. Un doctor del pueblo apareció apoyándose en el marco de la puerta, con una expresión de horror. «Los niños, todo lo que hemos perdido». Su voz tembló. «Estuve revisando antiguos archivos médicos. Las desapariciones coinciden con los registros de tratamiento en el hospital. Sus vidas fueron un experimento, una práctica de tortura encubierta». Los hombres del pueblo comenzaron a murmurar nerviosos. «No, eso no puede ser», gritó uno, su rostro enrojecido por la indignación. Otros simplemente balbuceaban, consciente del impacto de aquellas palabras. La anciana recordó el diario viejo que habían encontrado, aquellos rituales de corrección de histeria y tisis. ¿Cuántos más? ¿Cuántas vidas habrían sido sacrificadas? «Hay un documento más», continuó el médico, su mano temblando mientras sacaba un viejo documento desgastado. «Es correspondencia entre la diócesis y el convento. Describe prácticas que asustan, la sana devoción, como un pretexto para eliminar a quienes eran considerados desequilibrados. Y las cartas son órdenes directas de la Madre Superior». Un sonido hueco resonó en el corazón del investigador. Su mente viajaba a las historias que había escuchado de niños desaparecidos, huérfanos que parecían caer en el olvido. Una conexión se formó en su cabeza. «Se trata de encubrimiento», murmuró. «El poder los protegerá a ellos antes de permitir que esta verdad salga a la luz. No pueden dejar que se disipe». Las miradas se cruzaron entre los presentes. Era un aviso claro. Un escalofrío recorrió la sala y la figura de la Madre Superior se alzó una vez más en el umbral. Una sombra oscura que encarnaba la antigua tradición del miedo. Pueden gritar, pueden desafiar, pero la devoción siempre encontrará el camino. La verdad no debe ver la luz. Pero en su mirada había algo de desesperación. La presión de aquellos días, de los secretos ocultos y el cuidado del convento, parecía comenzar a romperla. «No entienden», susurró, con voz rasgada. «Esto es una cuestión de fe». «No es fe», gritó el policía, con la mano temblando apuntando hacia ella. «Es un crimen. Ustedes están jugando con vidas». Los murmullos de la multitud crecieron. El miedo se mezclaba con la rabia. Mientras la discusión se intensificaba, un extraño zumbido comenzó a llenar el aire. Las velas titilaron a su alrededor y el instante se volvió agrio. La habitación tembló como si el convento mismo estuviera vivo, gritando en respuesta a la revelación. «Actúen ahora». La anciana, al borde del colapso, movía sus manos hacia las sombras. «Detengan esto antes de que sea demasiado tarde». De repente, la luz del candil parpadeó y el espejo en la pared se iluminó, mostrando reflejos distorsionados de los que estaban allí. Vieron rostros aterrados, ojos acumulando lágrimas que nunca llorarían, y una figura oscura que flotaba detrás de ellos. Era como un recordatorio de lo que se había perdido: vidas, sueños, esperanza.
«Esto no es solo el convento», gritaron todos al unísono. Sin embargo, la tensión estaba al borde, y el silencio que sucedió fue más aterrador que cualquier grito. Antes de que pudieran reaccionar, un murmullo resonó del exterior. «La policía ha llegado». Una multitud se congregaba. La verdad había comenzado a correr como un fuego, pero ¿estaban listos para enfrentarse a ella? El investigador miró a cada uno de ellos. «Este no es el momento para el miedo. Sigamos adelante. Necesitamos un cambio». La comunidad se unió bajo un mismo objetivo. A pesar de los peligros que acechaban, la oportunidad había llegado. Abrieron las puertas, sabiendo que cada paso hacia la verdad significaba enfrentar más sombras. Un nuevo horizonte se asomaba, bañado por la luz, pero la advertencia de la anciana resonaba en sus mentes. «No olviden que hay algo más». ¿Sería el final o solamente el principio? El convento podría caer, pero sus secretos permanecerían. Así que, amigo mío, recuerda, la historia no empieza ni termina aquí. La verdad aún inicia su viaje. ¿Te atreves a seguirla? No te quedes en silencio. Rompe las cadenas de la ignorancia. Atrévete a buscar la verdad que yace más allá de las sombras.